amaré y te escucharé, y por siempre te amaré, te amaré. Rey de reyes, Él es el Señor, todopoderoso, Dios de la creación. Eres Emmanuel y el gran yo soy, consejero admirable, el Hijo de Dios, príncipe de paz, para ti yo viviré. Hola hermanos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Es un privilegio poder visitarles nuevamente por este medio, poder acompañarles. Siempre que tenemos la posibilidad de compartir con ustedes, para nosotros es una bendición. Este es un lugar en el que nos hemos podido sentir cómodos las veces que hemos ido, y realmente sabemos el aprecio que nos tienen, y es algo también de nuestra parte hacia ustedes. Por eso deseamos de todo corazón que Dios les bendiga. Estamos pasando un tiempo especial, un tiempo lindo, un tiempo en el que el Señor, a pesar de que a veces hay cosas que no entendemos, sí es bueno aceptarlas y saber que en este tiempo Dios también se quiere glorificar en nosotros. Por eso les queremos dar muchísimas gracias por habernos dado la posibilidad en estos 2 jueves de poder visitarles de esta manera. La oración y el deseo es que los pensamientos sencillos que hemos compartido tanto el jueves pasado como lo vamos a hacer este jueves, son cosas cotidianas que a vos y a mí nos tocan vivir, y vamos a intentar, yendo a la palabra de Dios y sacando conclusiones en la Biblia, tomando de su consejo, ver cosas prácticas que nos ayuden. La semana pasada estábamos hablando ahí en el capítulo 2 del Evangelio de Juan acerca de esta boda tan particular en la que Jesús estuvo, una boda especial en donde pasaron cosas increíbles, en donde el Señor Jesucristo manifestó por primera vez su gloria, y realmente a partir de ese momento van a ver cómo a través del libro y del Evangelio de Juan el Señor Jesucristo se va a manifestar de diferentes formas, de diferentes maneras, y va a captar nuestra atención en poder ver lo grande que es Él, mostrando que era 100% hombre, pero al mismo tiempo era 100% Dios. Por eso animarles a transitar este libro maravilloso con una buena actitud, sabiendo que Dios siempre tiene cosas especiales para poder decirnos. Ahora, en esta noche tenemos que avanzar en el capítulo, y quizás pensaba en ponerle un nombre, un título, y quizás pensaba en poniendo las cosas en su lugar. Claro, la Biblia nos relata en este pasaje algunos episodios particulares, algunos episodios que a simple vista, en una simple leída, nos pueden parecer hasta controversiales, pero vamos a intentar, con la guía de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, a poder ver algunos aspectos a considerar, algunas apreciaciones que nosotros podemos hacer de estos versículos que nos corresponden para esta noche, para que podamos llevarnos algunos pensamientos clarificadores en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sean cuestiones prácticas que nos ayuden en tu vida y en mi vida a llevar a la práctica aquellas cosas que Jesús hacía, aprender de Él y poder seguir su ejemplo. Por eso, si me acompañás en la lectura bíblica, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, verso 13, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, dice la palabra de Dios, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo Jesús a los que vendían palomas,
quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Claro, la conducta del Señor Jesucristo llamó bastante la atención de los líderes. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Un pasaje muy particular en el que vemos a Jesús poniendo las cosas en su lugar. Y me gustaría quizás mencionarte 4 apreciaciones para poder considerar estos versículos que nos tocan de una manera puntual y específica. La primera apreciación que tenemos que hacer tiene que ver con el momento. La palabra de Dios dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Esta fecha para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, era una fecha muy importante. Todos aquellos varones mayores de 12 años tenían que dirigirse a Jerusalén, tenían que participar de esta fiesta. Era un acontecimiento nacional muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ellos en esta fiesta estaban recordando, estaban haciendo memoria, tenía que ver pura y exclusivamente con aquella liberación majestuosa que Dios hizo por medio de su siervo Moisés en el Antiguo Testamento, liberando con mano poderosa al pueblo de Dios de la cautividad de los egipcios. Esto para el pueblo de Dios, esta fiesta era una fiesta muy importante, era una fiesta central, era una fiesta en donde se aprovechaba como familia a recordar cómo Dios los había sacado de la amargura de Egipto, de la amargura de la esclavitud, y los había llevado hacia la tierra prometida. Por eso el momento que la Biblia nos menciona es un momento muy particular. ¿Por qué mencionamos esto? Porque era una fecha importante. Para el pueblo judío era una fecha muy particular. Pero ¿qué era lo que había pasado? Con el transcurso del tiempo se había distorsionado el verdadero significado de esta fiesta. Y en vez de ser un evento espiritual, un evento que traiga regocijo, un evento que realmente traiga gozo en el corazón, se había transformado en algo totalmente distinto. Nosotros entendemos por el contexto del relato que nosotros acabamos de leer, que el Señor Jesucristo tiene que actuar, y lo vamos a ver un poco más adelante, de una manera enérgica. ¿Por qué? Porque muchísima gente del pueblo de Dios se había olvidado del momento puntual que estaban recordando. Y en vez de que fuera una fiesta que trajera gozo, alegría y realmente sea algo espiritual, terminó siendo una buena oportunidad para poder hacer negocios, una buena oportunidad para sacar provecho personal, una buena oportunidad para hacer una diferencia económica. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros también estamos viviendo, al igual que ellos, un momento especial. Y tenemos que entender que este momento que Dios nos permite vivir no tiene que ver con un momento de ni provechos personales, no tiene que ver con un momento que tenga algún tipo de ganancia, algún tipo de bienestar personal, sino que es un momento en el cual nosotros tenemos que entender que podemos aprovechar cada circunstancia para darle la gloria que solo le pertenece a Dios, para poder recordar en diferentes circunstancias y situaciones cómo la buena mano de Dios nos ha guardado durante todo este tiempo y seguramente nos va a seguir guardando. Siempre digo que podemos hablar en la pandemia, por la gracia de Dios nosotros no nos hemos enfermado todavía, pero sí seguramente en algún momento u otro nos va a tocar. Muchos de los que están escuchando ya les ha tocado, y son momentos que el Señor permite que nosotros pasemos, no para que nosotros nos jactemos ni nos llenemos de orgullo de las cosas que hemos pasado o vivido,
sino para que podamos entender que todo momento que el Señor nos permite atravesar, vivir, es un momento para poder disfrutar y para poder darle la gloria y la honra que solamente nuestro buen Dios se merece. Por eso la primera apreciación del pasaje es el momento en el que se dan las cosas. En segundo lugar, podemos hablar de la manera. Dice el versículo 15 y 16, que el Señor Jesucristo hizo un azote con cuerdas. Los historiadores, los estudiosos, hablan de que quizás era un azote no de dimensiones muy largas. Era un azote en el cual dice que el Señor Jesucristo no que le haya pegado de manera directa a las personas, pero sí era algo que estaba en su mano, en señal de autoridad, y nos muestra una manera muy particular. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo en esta posición, hay veces que pareciera ser que nos llama muchísimo la atención. Como que podemos decir, bueno, vemos a un Señor Jesucristo quizás terrenal, un Señor Jesucristo que quizás está al borde de hacer algo malo. Sin embargo, por el contexto que la Biblia nos muestra y la Biblia nos enseña, vemos a un Señor Jesucristo actuando de una manera muy particular. Hay veces que nosotros nos hacemos una imagen de Dios, una imagen del Señor Jesucristo y una imagen de lo que a veces tiene que ser la vida cristiana, que muchas veces se distorsiona de lo que la Biblia enseña. Y claro, nosotros entendemos que después esto también lo vamos a mencionar, que había un celo tal en su interior, en su corazón, que no podía entender lo que estaba sucediendo en el templo. El lugar de adoración, el lugar de encuentro con Dios, lo habían hecho un mercado, una cueva de ladrones. Por eso el Señor Jesucristo reacciona y acciona de esta manera. Ahora, cuando vemos la manera de Jesús, muchas veces se genera un conflicto en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios dice que nosotros podemos airearnos, pero no debemos pecar. El Señor Jesucristo está mostrando que era 100% hombre, que reaccionaba, pero no pecó. Ahora, yo pensaba en algunos ejemplos que a veces distorsionan en lo que nosotros creemos que es la manera de hacer la obra de Dios o de vivir la vida para Dios. Por dar un ejemplo, hay una corriente dentro de aquellos que somos padres, que somos familia. Hoy día nos tenemos que cuidar mucho en las cosas que decimos, que enseñamos, pero hay una corriente muy marcada que tiene que ver con no disciplinar de manera física a los chicos. Porque a veces pensamos que es una manera que es contraria a lo que Dios haría. Sin embargo, en el libro de Proverbios, la palabra de Dios habla mucho acerca de la vara de corrección. Yo en algún momento creo que lo he mencionado en alguna reunión que hemos estado. Nosotros tenemos una maderita con un mango, una paleta le llamamos, que es lo que utilizamos como el elemento contundente para que nuestros chicos cuando son chiquititos entiendan que tienen que obedecer. Cuando tenemos matrimonios que se reciben de padres, a los pocos meses tratamos de hacerles llegar una paleta. Cuando la familia, cuando los conocidos, cuando la gente ve el elemento contundente, le llama muchísimo la atención. Porque hay una corriente hoy día que a los chicos no se los disciplina. No estamos hablando de pegarle, estamos hablando de enseñarle, de instruirlo y de que cuando los chicos no obedecen tienen que tener el castigo por haber desobedecido. Es parte de poder inculcarles el temor de Dios. Yo en lo particular tenía un problema grande con mi suegro. Mi suegro se caracterizó, a sus hijos nunca les pegó, nunca los disciplinó. Y nosotros con nuestro primer hijo fuimos lo que trajimos esta cuestión innovadora de la paleta. Y mi suegro, cada vez que Franco, nuestro hijo mayor, hacía algo malo y desobedecía, nosotros lo llevábamos al baño, le explicábamos lo que había hecho, le dábamos una palmada en la cola, ¿no es cierto? Obviamente acorde a su edad, para que él entendiera que la desobediencia traía dolor. Orábamos juntos, lo consolábamos, salíamos del baño mejor de lo que habíamos entrado. Y mi suegro no lo podía entender. Ahora, ¿sabés? Con el transcurso de los años, al único nieto
que él se animaba a cuidar y a tener solo en la casa sin que esté mi suegra era Franco. ¿Sabes por qué? Porque de todos los nietos era el único que lo obedecía. Ahora, la manera, hay veces que nos parece controversial, pero la manera muchas veces no está relacionado a lo que el pensamiento humanista, a lo que la psicología te puede decir, sino a lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. Ahora, el Señor Jesucristo nos muestra una manera que a veces es difícil de entender y dimensionar. Y nosotros tenemos que pensar en estas cuestiones, en cuáles son las maneras en las que nosotros actuamos. No estamos incentivando a nadie a actuar con locura, pero sí estamos diciendo y entendiendo que hay maneras que van fuera de lo que nosotros entendemos de lo que es una reacción normal, que tienen que ver con aquellas cosas que muchas veces Dios va haciendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Otro ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que hubo tal desacuerdo con Bernabé. Y muchas veces cuando explicamos el pasaje tratamos de llevarlo a una esfera espiritual, como que el apóstol Pablo no tenía sangre y no se enojaba. ¿Sabe que lo que dice el pasaje? Se enojó y se peleó con Bernabé. Se peleó con Bernabé por motivo de Juan Marco. No había forma de que se pusieran de acuerdo. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que él confrontó a Pedro por las actitudes que le estaba teniendo, no debe haber sido una confrontación fácil. Sin embargo, dice que lo resistió cara a cara. Hay maneras que a veces nos chocan, hay maneras a las que les huimos, pero que muchas veces tienen que ver con poder manifestar y poder sacar a la luz aquellas cosas que están en nuestro interior y en nuestro corazón. Por eso yo no te quiero animar a hacer una locura, pero sí te quiero animar a que puedas ver que el Señor Jesucristo fue reactivo frente a aquellas cosas que no estaban bien. Él accionó de manera inmediata, quizás no de la manera que vos y yo nos hubiéramos imaginado, pero sí Él a través de su reacción, de su manera, estaba mostrándonos que su corazón estaba fuerte, latiendo, velando para que las cosas, queridos hermanos, puedan estar en su lugar. No era un pecho frío, como a veces decimos el término futbolístico. No se quedaba quieto, cruzado de brazos. Cuando veía injusticia, cuando veía cosas que estaban fuera de lugar, él reaccionaba para que las cosas pudieran acomodarse. Por eso hablamos del momento, Dice la Biblia que estaba cerca la Pascua de los judíos. La manera, hizo un azote con cuerdas y hizo un lío bárbaro. Un lío bárbaro. En tercer lugar, el motivo. Claro, cuando los discípulos ven la situación, vienen de hacer un milagro de la multiplicación del agua en vino y el mejor vino quedó para lo último y se pensaron que quizás era una cuestión, un ministerio todo onda de amor y paz. Se encuentran con una escena que quizás los dejó plasmados, diciendo, bueno, ¿qué pasó acá? Y ahí se acordaron del Salmo 69, en donde la palabra de Dios dice que el celo de tu casa me consume. El Señor tenía fervor por aquellas cosas que tenían que ver con su Padre y con Dios. Por eso el motivo por el cual Él tiene esa forma de reaccionar tiene que ver con que había un fervor en su interior que no lo podía contener. Es ese fervor que muchas veces a vos y a mí nos tiene que llevar a reaccionar de una manera activa para honrar y glorificar a Dios y para velar que las cosas estén en su lugar. Que cuando las cosas no se hacen de la manera correcta, podamos estar velando y dispuestos a reaccionar para que el Señor nos use para poder llevar luz, para poder llevar soluciones, para poder acercarnos a los líderes y aquellas cosas que por diferentes motivos y diferentes circunstancias se desacomodaron, el Señor las puede acomodar. Ahora yo pensaba, ¿cuáles son aquellas cosas por las cuales tenés celo y cuáles son las cosas por las cuales yo tengo celo? ¿Qué es lo que mueve nuestro fervor? Muchas veces hablamos de fútbol, hemos tenido nosotros los más grandes épocas gloriosas. Ahora a ustedes hay que reconocer
que muchos de los hermanos no están en la sana doctrina siendo hinchas de River, pero están de racha, y hay veces que eso nos lleva a hablar nuestra boca porque son cosas importantes que tenemos en nuestro corazón, y es lo que nos mueve, es lo que a veces saca el fervor, y a veces defendemos las cosas seculares con un fervor que no utilizamos para las cosas espirituales. Yo a veces me lleno la boca hablando de que soy hincha de Boca, cuando hay un hincha de River siempre cargamos, pero quiero decirte algo. Eso es algo totalmente secundario y efímero de esta vida. Está bueno que tengas pasión, está bueno que tengas fervor, pero sí tenés que pensar vos y tengo que pensar yo, si ese fervor es realmente equitativo con el fervor que tenemos para con las cosas de Dios. Tenemos gente que es capaz de estar en un estadio de fútbol alentando a su equipo y no es que esté mal, pero hay veces que cuesta que abra la boca en la iglesia para cantar una canción. Hay veces que hay cosas que no son equitativas y por eso quizás nosotros tenemos que pensar en el momento, tenemos que pensar en la manera, pero por sobre todas las cosas quizás considerar el motivo. ¿Cuáles son las cosas por las cuales nuestro corazón es fervoroso? ¿Tiene que ver con nuestras cosas o tiene que ver con las cosas de Él? Por eso cuando el Señor Jesucristo ve el cuadro y que se había distorsionado por completo la idea de la fiesta, la idea de la fecha, Él tiene que reaccionar de una manera tal para que la gente pudiera darse cuenta que lo que estaba sucediendo, que lo que estaba pasando, estaba distorsionado de lo que Dios quería que ellos en ese tiempo, en ese momento, pudieran hacer. Quizás es un tiempo especial, hermanos, para que nosotros podamos considerar cuáles son esos motivos que nos mueven, esos motivos que nos cautivan. Y si son motivos seculares, motivos terrenales, que nada tienen que ver con Dios, quizás esta sea una noche especial, terminando el mes de abril, para poder quizás confesar al Señor y decirle: Señor, te pido perdón porque he distorsionado las cosas, se han desacomodado mis cosas, y he tenido fervor por cosas que no tienen sentido. Ayúdame a poder generar dentro mío un fervor correcto, que no tenga que ver con mis cosas, sino que tenga que ver con las tuyas. Pero pensaba en cuarto lugar, una cuarta apreciación para entender un poco algo de lo que este relato nos menciona. Dice el versículo 18 al 21. Claro, los judíos, los líderes, cuando ven toda la situación, le demandan una señal. Y el Señor Jesucristo, claro, le dice: bueno, ¿quieren una señal? Derriben este templo y en 3 días lo voy a edificar. Y ahí yo pensaba, hablamos del momento, la manera, hablamos del motivo, pero también podemos hacer una mención en cuanto a lo que es una metáfora. Es un relato que se usa como un punto comparativo con alguna otra cosa. Ahora, el Señor Jesucristo, en este capítulo 2 hay algunas conversaciones que a veces no se entienden mucho. Y claro, los judíos enseguida pensaron: ¿cómo no vas a decir que en 3 días vas a levantar este templo? Si tardaron 46 años en construirlo, ¿cómo lo vas a derribar y a levantar en 3 días? Claro, lo que pasa es que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Ellos estaban en otro canal. Ahora, esto, ¿sabes a mí qué me enseña? Que era gente que estaba cerca del sistema religioso, estaba cerca de las fiestas, estaba cerca de todo lo que sucedía en el templo. Sin embargo, el Señor Jesucristo en varias ocasiones les tiene que decir: pero su corazón está lejos. Estaban escuchando en vivo y en directo al Señor y no entendían lo que le quería decir. Ahora, quiero decirte algo: está bueno que te sumes al Zoom, está bueno que participes de las reuniones, está bueno que interactúes con los hermanos, pero quiero decirte algo: hay veces que necesitamos que el Señor pueda tocar nuestra vida para poder quitarnos las vendas que tenemos y poder entender de una manera especial aquellas cosas que Él nos quiere decir y que nos quiere enseñar. Claro, el Señor Jesucristo tenía un método de enseñanza muy particular.
porque muchas veces pareciera ser que complicaba la enseñanza, porque quería que un sector, aquellos allegados suyos, solamente lo entendieran. Ahora quiero decirte algo, hoy día estamos viviendo tiempos especiales. El Señor quiere poner cada cosa en su lugar. ¿Y sabes qué necesita? Necesita que vos y yo no solamente entendamos que es necesario estar cerca. Estar cerca no ha salvado a nadie. Tenemos que estar cerca, pero tenemos que estar velando y anhelando entender aquellas cosas que Él nos quiere decir. Por eso la lectura es buena, por eso la oración es buena, por eso el obrar del Espíritu Santo es bueno. Pero tu obediencia y mi obediencia a lo que Dios nos dice es fundamental. Por eso los discípulos escuchaban todas estas cosas. Y termina el relato bíblico que nosotros leímos, que cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que Él había dicho. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía lo que decía. Lo que ellos tenían que hacer es ubicar sus enseñanzas en tiempo, en forma, para poder entender y comprender en medio de la situación que ellos estaban viviendo, qué era lo que Jesús les quería decir. Los líderes judíos nunca lo entendieron ni lo comprendieron. Sus discípulos sí. Por eso en esta segunda parte del capítulo vemos cómo Jesús va poniendo las cosas en su lugar y te hace una invitación a vos y a mí a poder hacer lo mismo. Por eso recordá de este pasaje el momento, recordá la manera, el motivo, pero esta metáfora para que entendamos que no alcanza con estar cerca, sino que tenemos que poner lo mejor de nosotros para que el Señor pueda hacer una obra transformadora en nosotros y pueda utilizarnos como un canal de bendición para poder bendecir a los que están a nuestro alrededor. Y a través de tu conducta y mi conducta podamos honrarle y podamos glorificarle a Él. Por eso, si te das cuenta que hay cosas que se han desacomodado en este tiempo, que puedas seguir el ejemplo y la enseñanza de Jesús, para que podamos volver al principio, podamos volver al origen, podamos volver a la idea original y podamos disfrutar, no de una vida religiosa, sino de una relación limpia, una relación abierta, una relación compartida con nuestro Dios, porque es lo que nos va a dar satisfacción en cada uno de los momentos y situaciones que nos tocan vivir. Queridos hermanos, les mandamos un beso enorme de acá de Berazategui, con Lore, los chicos. Siempre les recordamos con mucho cariño y deseamos de todo corazón que Dios les bendiga y utilice su palabra para edificar tu vida y para edificar la mía, y para que toda la gloria y la honra de lo que somos y hacemos pueda ser atribuida a su nombre. Muchas gracias. Dios les bendiga. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio
precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón, cuán grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, te hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy, te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, yo corro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh.